Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Nuevas obras nos dan la posibilidad de trabajar bien y con calidad. Con la escuela en condiciones podemos aprender mejor. Este Zoom es completamente nuevo. La educación pública es la base de nuestro futuro. La educación de los niños es un derecho fundamental. Con el esfuerzo de todos, lo estamos haciendo. Chaco, Gobierno del Pueblo. Llena tu mesa de sabor con los helados Pompiú. Compartidos en sus dos presentaciones tradicionales de 3 litros. Encontralos en el súper más cercano. Helados Pompiú. Sabores para compartir. Vení a Casinos Gala y viví tu día de suerte. Vení a Casinos Gala. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos, como lo hacemos todos los sábados a partir de las 13 horas, por Chaco TV y por Giga Red, para las principales capitales del litoral y, por supuesto, para toda la provincia del Chaco y la ciudad de Resistencia. Recordarán ustedes hace 2 o 3 años, quizá, las declaraciones de algunos profesionales de la medicina muy prestigiosos que hablaban de la conveniencia de no vacunarse. Y el resultado de esto en algunas personas que lo tomaron como tal y otras quizá por desconocimiento generó en Europa que una enfermedad que estaba prácticamente erradicada vuelva a ser noticias como fue el sarampión. Nosotros sabemos que en la República Argentina aproximadamente el 95% de las personas de la tercera edad y los niños y todos aquellos que tienen la posibilidad de vacunarse lo hacen. Pero también sabemos que hay gente que vive en el anonimato que no lo hace y que hay médicos que también hablan de la conveniencia de no hacerlo, sin saber de que esto está poniendo en riesgo a toda la comunidad donde ellos se desarrollan y quizá que por las leyes de escolaridad lo están haciendo. Cuando hablamos de la vacuna, no debe haber algo menos nocivo que la vacuna, o por lo menos mucho menos nocivo que son las enfermedades, casi como el agua potable. Nada atento protege contra la morbilidad o contra la mortalidad como las vacunas. Y nos pareció conveniente en este momento que los chaqueños o la gente que vive en el litoral está padeciendo las inundaciones, hablar un poco sobre las vacunas, hablar un poco sobre la importancia que tiene la protección para aquellos que se la dan y los riesgos para aquellos que no se las hacen. Y está con nosotros la doctora Mariela Fabiani, que es directora de Epidemiología del Chaco, y Antonieta Cairé, que es directora del programa ampliado de inmunizaciones. ¿Qué me pueden decir de este breve introito que hice? Porque yo no soy profesional de la medicina y no puedo hablar o no calificadamente de esta cuestión, pero sí de lo que leímos. A mí me preocupó mucho esto hace 3 o 4 años de que había médicos que decían es mejor no vacunarse. Bueno, buenos días, podemos hablar muchísimo de esto, pero obviamente sí, las vacunas, como usted bien dijo, han revolucionado la medicina, la salud pública y también la calidad de vida y la mortalidad de niños muy vulnerables que, bueno, gracias a las vacunas tienen las defensas necesarias para poder evitar enfermedades que muchas son mortales
y otras dejan secuelas discapacitantes sumamente graves, así que contribuyen de por vida a que esa persona tenga una mala calidad de vida. Así que obviamente nos brindan una protección, como bien nombró, igual o superior a la del agua potable, porque realmente protege a niños y obviamente también a adultos, pero siempre pensamos en niños porque son los más vulnerables. O ¿no? las personas de la tercera edad, ¿no? Que son tan sensibles como los niños, ¿no? Sí. ¿Y usted qué nos puede decir? Bueno, como usted dijo también, en Europa, que siempre uno está mirando al continente europeo por los avances tecnológicos, los avances en medicina, ellos dejaron de vacunar hace unos años y al dejar de vacunar, al tener espacios donde la gente es susceptible, se vuelve a reintroducir algunos virus, como es el caso del sarampión. Ahora, le hago una pregunta. ¿Es cierto que los virus, como por ejemplo la viruela, al resurgir, por ejemplo en Europa, si afecta a un adulto no vacunado, este es más letal sobre el mismo y puede llegar incluso a afectar a personas que ya estén vacunadas? Tengo entendido que hay investigaciones que declaran lo mismo. Una aclaración nomás, la viruela fue erradicada del mundo gracias a las vacunas. Esa fue la primera enfermedad erradicada del mundo. Estamos en vías de erradicar otra enfermedad como lo es la polio. Voy a poner una puntita. ¿Y la poliomielitis? Justamente. Yo viví la época de los pulmotores. Yo viví la época en que compañeros míos contraían la poliomielitis. Estoy hablando en el 55, 60. por ahí. Fueron las últimas epidemias, los últimos brotes de poliomielitis en el país en la década del 60. Y me alegra su comentario. Sí, sí, sí. Donde ustedes no se imaginan cómo estaban limpias las calles. La gente pintaba los árboles con cal. Sí. Bueno, ustedes no se recuerdan porque son más jóvenes que yo. No, eso no, pero... Pero sí sabemos que en la Argentina el último caso de polio fue en el año 84. En América del Sur fue en el año 91, el último caso, por eso muchos es un ejemplo. No conocemos, no vimos personas, sí vemos algunos secuelados todavía. Y con respecto a lo que preguntaste, cuando una persona no se vacuna o un grupo de personas no se vacunan, se reintroduce el virus, comienza la transmisión, seguramente cuanto mayor edad o menor edad, mayor probabilidades de complicaciones tienen. A los dos extremos de la vida son los más susceptibles, los más vulnerables, porque sus defensas están enlentecidas o disminuidas. Por eso es tan importante que el resto de las personas que se pueden vacunar lo hagan para cubrir a estas personas, proteger como si fuera un escudo protector a las personas que no se pueden vacunar. ¿De dónde, le pregunto, de dónde surgió todo este tema de la antivacunación? Los consejos por ahí, obviamente Salud Pública no, porque tienen el calendario de vacunación obligatorio, gratuito también Salud Pública. Siempre, por ejemplo, el caso de las mamás, por ejemplo, que cobran una asignación, sí o sí tienen que tener todas las vacunas para ir a cobrar, para poder cobrarlo, digamos. ¿Dónde surge todo esto? ¿Cómo surge? ¿Por qué hay médicos que recomiendan la antivacunación? No, mira, no lo vacunes al chiquito, vacunalo después o más adelante, cuando sabemos que de 3, 5 meses y después hasta los 3 años, tengo entendido que es... Bueno, es una batería de vacunas. Claro, el calendario de vacunación es bastante amplio. Es muy amplio, sí. Bueno, ¿de dónde salió? Básicamente, suponemos que de la ignorancia, de la falta de formación, de desconocer los avances y también de la falta de conciencia social. En realidad es algo sumamente irresponsable sugerir, obviamente, sugerir y muchas veces hay personas que son militantes antivacunas, o sea que mucho más que una sugerencia. Doctora Fabiani, la vez pasada, no sé cuál es su postura al respecto de esto, pero creo que ya prácticamente tendría la respuesta. Hace algunas semanas atrás, en un programa muy conocido en la República Argentina, se sancionó justamente porque quisieron implantar el debate, vacunas sí, vacunas no. Sí. Y bueno, esto venía, ¿no es cierto?, también de un médico, si mal no recuerdo, un médico muy prestigioso de la provincia de Córdoba, que estaba queriendo justamente llevar adelante esta duda en la población. Y hay muchas cosas que las vacunas hoy en día han permitido, ¿no es cierto?, que no haya ningún tipo de complicaciones en la salud. Desde el punto de vista, ¿cuál es su postura al respecto? Yo le agrego algo más. Sí. Estas personas prestigiosas no son ignorantes, son calificadas. Y si uno toma, ¿no es cierto?, como el criterio de la verdad en función del prestigio de la persona, es para discutirlo. Ahí es donde genera una transmisión de la no vacunación que a mí verdaderamente me preocupa.
Yo estoy absolutamente a favor de la vacunación, pero cuando un tipo de reconocida reputación dice no vacunarse, es para abrir los ojos. Bueno, en este momento hay muchos tipos de conocimientos. Obviamente está careciendo de los conocimientos técnicos necesarios para poder decir. Una persona que podrá saber de muchas otras cosas, pero evidentemente no tiene idea, hasta una persona que desconozca de vacunas, pero tenga un poco de memoria, sabe el impacto que produjo en la reducción de la mortalidad infantil y en las secuelas, como bien dijo la doctora Cairé también, como la poliomielitis. Claro, es innegable desde el punto de vista técnico. Falsos, porque por ejemplo, cuando ocurrió la cuestión de los antivacunas fue porque un médico largó un informe falso diciendo que generaba autismo solo porque el tipo estaba queriendo patentar su propia vacuna. Bueno, eso quería agregar. Y justamente también hay otro que dicen que las vacunas tienen mucho mercurio. Hay más mercurio en una lata de atún que se tragan todos el fin de semana en Semana Santa que en una vacuna. Y en un termómetro. Dos cositas que quisiera agregar. Primero, que todas las sociedades científicas del mundo, las más prestigiosas, avalan las vacunas. Eso es indiscutible. Sí, no hay duda, claro. En segundo lugar, como dijo la doctora, a nivel científico fue también por esta causa que comentaste vos, en el año 91, un médico en una revista muy prestigiosa de Inglaterra publica un estudio terrible con respecto a la vacuna contra el sarampión porque contenía y estaba asociado al autismo. Primero que las vacunas no tienen mercurio en sí, tienen un derivado que es el etilmercurio, el timerosal. Solo aquellas vacunas que tienen, que son multidosis, pero en cantidades mínimas que no son acumulables, como sí lo es el mercurio, están en los alimentos. Así que es muy bueno tu ejemplo. Claro. Este tema de discusión que estamos hablando en este momento también se lo vio muy radicado en la actualidad porque hay un grupo de personas que se consideran como más naturalistas, entonces ponen en foco, en vigencia, digamos, pero ahí está, que sus hijos no se tienen que vacunar. Y ustedes que son doctoras, digamos, ellos ponían en discusión de que podrían no vacunar a sus hijos, pero que hay una manera de reemplazar eso, digamos, en la salud del niño. ¿Cómo podría ser? Ellos lo defienden más del lado de la alimentación, puede ser, pero para mí por supuesto que una persona bien nutrida, bien alimentada, tiene menos riesgos de enfermarse, pero no va a poder tener la protección que le brinda una vacuna. Pasa que muchas veces la vacuna lo lado, que tiene es el antígeno, y el antígeno por ahí contiene hierro, clara de huevo, y por ahí pero yo los creo padres que eso va veganos... que eso va de la mano del desconocimiento o la no percepción del riesgo. Cuando nosotros no vemos, porque hace años que no vemos sarampión acá en la Argentina, no vemos hepatitis, no vemos poliomielitis, ¿para qué voy a vacunar si no lo veo? No vemos porque estamos vacunando. Además, creen que las vacunas tienen todas estas vitaminas y demás para reforzar el sistema inmunológico. No son así como funcionan las vacunas. Las vacunas se injerta o un virus muerto o una versión debilitada del virus para que el sistema inmunológico, que tiene memoria, ataque eso, aprenda, evolucione y sepa cómo atacar el virus a futuro. O sea, en realidad, como bien decís, relacionando con la pregunta que hiciste anteriormente sobre las personas como que quieren tener una vida natural, las vacunas simulan exactamente un mecanismo natural, no es nada antinatural. Es el mecanismo natural que provoca una enfermedad, pero a mucha menor escala. Entonces, lo prepara naturalmente para que justamente cuando tenga el virus no tarde demasiado en procesar la información del sistema inmunológico para saber cómo reaccionar. Ya va a saber reaccionar naturalmente. Y otro tema... Exactamente, perdón, porque por ahí la gente no entiende. Le inyectan virus para que se formen anticuerpos. ¿Así es la cosa sencillamente o cómo es? No todas. No todas. Hay distintas Vamos a hacer sencillito, ¿cómo lo podemos calificar a eso? Sí, hay algunas porque es lo que está diciendo, ¿no? Me están inyectando, pará. Hay algunas vacunas que son diferentes técnicas que tienen el virus vivo atenuado, otras tienen fracciones del virus, no todas son para virus, otras son también destinadas a bacterias. Entonces hay distintos mecanismos de producción. Pero el mecanismo de defensa del organismo es básicamente el mismo. Claro, anticuerpos. Como el tema, por ejemplo, de la vacuna contra la gripe, que que lo que se genera como el anticuerpo ese, y lo que hace es que la persona se la pone y cae en cama como simulando una gripe. Claro, que eso es un mito, porque en realidad no es con virus vivo atenuado, sino son porciones de la membrana del virus, no pueden generar enfermedad.
Lo que sí genera es que nuestro organismo reaccione a eso y produzca los anticuerpos para enfrentar a la gripe. La única vacuna... No los quieren vacunar por eso. Sí, ese es un mito, es uno de los más frecuentes. Sí, no, pero por eso lo pregunto. Doctora, ¿ha evolucionado la cantidad de enfermedades y distintas patologías? Voy a esta pregunta porque la vez pasada teníamos una reunión familiar y, por ejemplo, un tío o algunos de nuestros primos nos decían no tenía tantas vacunas en el calendario de vacunas y, por ejemplo, un familiar, un sobrino de 1 año, ya tiene prácticamente completa la carilla. Es el mismo caso de mi hija también. O sea, ayer justamente estábamos mirando y ya teníamos 1 carilla y media del calendario de vacunas ya aplicado, siendo que hace muchos años atrás quizás no era tan así la cosa. Sí, en realidad un poco la biotecnología ha avanzado y eso ha brindado la posibilidad de tener vacunas para protegernos de más enfermedades. Creo que el calendario oficial habrá comenzado con unas 5 vacunas hace muchos años y ahora tenemos alrededor de 20. Por ejemplo, los papás lleven a sus hijos y que no tengan prácticamente las vacunas puestas. Acá en la ¿Los adultos? Sí, los hay. Sí, totalmente. ¿Cómo hacen para...? ¿Qué medidas se toman con esa gente? Porque lamentablemente no hay otra cosa que decir que una persona irresponsable, inoperante de no vacunar a su hijo, pero ¿cómo se enfrentan con esas personas? ¿Sabés cuál? Al niño o respecto al Es el adulto. formato. Este es el formato para que la gente lleve a sus hijos a vacunar, Pero informando. Recordemos que las vacunas no solo es para niños, es para toda la familia. Sí, Todas claro. las personas en algún momento de su vida tienen una vacuna que aplicarse. El tema también es que es un tema, digamos, algo que es concerniente a la salud pública, porque también sabemos que sobre todo en nuestra provincia o inclusive en nuestra propia ciudad hay, digamos, familias que ponen las vacunas que son principales nada más a sus hijos y después por una cuestión de no querer acercarse a un centro de salud no aplican las demás vacunas. ¿Cómo actúan, digamos, ustedes o lo que sea la salud pública contra estos casos? Bueno, hay una ley nueva, Claro. la 27.491, donde fija muy claramente puntos claves con respecto a vacunación. Una de ellas es la obligatoriedad de los ciudadanos de vacunarse. Y que también es una política de Estado, con lo cual el Estado es responsable, y también fija la necesidad de que la gente entienda que es un derecho del niño, sobre todo, a vacunarse. Entonces, nadie ni nada puede ir en contra de este derecho del niño a vacunarse. Entonces, si encontramos niños con esquemas incompletos, se va completando el esquema, y si encontramos adultos con esquemas incompletos o que desconocen su situación vacunal. Y si se acerca un menor de edad, por ejemplo, a un centro de salud diciendo que quiere vacunarse, pero que sus padres están en contra, ¿igual se lo podría llegar a vacunar o necesita un consentimiento? Tendríamos que ver cómo se implementa, cómo se reglamenta esta nueva ley. En general, un niño requiere siempre ir acompañado de un adulto. De todas maneras, esta situación también fue evolucionando a lo largo del tiempo, porque también hay un concepto de la evolución, de la autonomía del niño. Como decía la doctora, es un derecho y ningún adulto tiene el derecho de cercionar un derecho del niño que está primero, ¿no? Así que realmente tenemos que caminar con la implementación de la nueva ley y supongo y esperamos que nos ayude realmente a fortalecer un montón de vacíos legales que todavía existen. Sí, eso va a llevar tiempo. Sí, seguramente. Porque el patrimonio sobre la criatura sigue teniendo, o la potestad sobre la criatura sigue teniendo el padre. Ahora, si no los llevan, los chiquitos no se pueden ir a vacunar solos, naturalmente. Yo les hago una consulta, porque yo me acuerdo cuando estaba en el secundario, nosotros nos habían hecho vacunar para la doble. Bien. Yo a medida que fui creciendo fui descubriendo, por ejemplo, que hay vacunas para un cierto virus de transmisión sexual, que es el HPV, que tiene muchas cepas, tiene más de 60 cepas, y hay vacunas para tratar un par de ellas que son incluso de las de alto riesgo, que pueden derivar en un cáncer de cuello uterino. Esto para que lo sepa el público, sobre todo el público femenino, porque es un virus que es muy común en el ser humano, sobre todo en su actividad sexual plena, y lo podemos tener todos y lo pasamos largo y no lo sabemos, y después se cura solo por el sistema inmunológico. Pero está bueno saber que, por ejemplo, existe esta vacuna para evitar el riesgo de aquel que puede producir un daño más grave a la salud. Y también, por ejemplo, yo no sabía que, por ejemplo, la hepatitis A, la hepatitis B también se pueden transmitir por contacto sexual, no solamente la hepatitis C y ese tipo de cosas. Hay vacunas y uno no lo sabe recién hasta que o la padece la enfermedad o se entera por un tercero. Sí. En realidad, el HPV es a los 9 años, ¿no es cierto? Que se pone A partir de los 11. De los 11.
Sí, hay vacunas, bueno, el calendario es muy denso, es muy complejo Sí, y eso también es una debilidad. Si bien es una fortaleza, tener al día un calendario tan complejo es una debilidad que tiene el sistema. Hay vacunas que son universales, que todo el mundo tendría que tener aplicada, como por ejemplo la antitetánica. Ninguna persona de ninguna edad, de Pero ningún además dura sexo 10 años, tendría ¿no? que estar sin esa vacuna, porque realmente nos protege de una enfermedad. Sí, o la BCG, por ejemplo, también. La BCG al nacer también, pero por ejemplo, bueno, vamos a tomar tu ejemplo. Si yo tengo 30 años y se me ocurre ir a aplicarme la BCG, no tengo indicación, porque está destinada a los recién nacidos. Hay una edad para aplicarse la BCG. Si yo, volviendo al ejemplo que diste, me quiero aplicar la vacuna contra el HPV y tengo ya 3 hijos y digo, bueno, yo nunca me puse porque en mi época de adolescente no había, ¿me voy a ir a aplicar? No, porque esa vacuna está destinada a una población que se estima aún no ha comenzado su vida sexual, como habías dicho, sus relaciones sexuales, no tiene una sexualidad activa a esa edad, entonces se aplica esa vacuna antes de que las personas, o los niños en este caso, tengan contacto con el virus. Doctora, entonces hay muchas estrategias para control y para uso. O sea, no todas las vacunas están disponibles para todos por una cuestión de estrategia y de consenso experto. ¿Qué pasó con la vacuna? ¿Se acuerdan del servicio militar? Había una vacuna que te metían en la espalda, no acá, por la zona lumbar, que le quedaba ¿no es cierto? Que te daba 3 vacunas. Yo no me agarré ni un resfrío, porque era fuertísima, era la única... ¿Qué tenía esa vacuna? 24 horas de franco daban, que era todo el mundo terminaba... o contra la viruela, porque no sabemos... La verdad es que entramos al servicio militar y ya todo el mundo padecía por la vacuna esa, te doblaba, ¿viste? Ya salías así todo torcido, te daban 24 horas de franco, pero te garantizo que no te agarrabas ni una paspadura en todo el año del servicio. No sé qué ponían 3 vacunas en una. Por ahí era agua, pero... Porque la espalda no es zona de aplicación de vacunas. No es zona. Una cosita nomás quiero agregar algo que dijo él que estuvo muy interesante. El tema del HPV, la vacuna no solo protege contra el cáncer de cuello uterino, sino contra otros cánceres que sí pueden tener los hombres también, que están asociados al virus del HPV, como es el cáncer de ano, el cáncer de pene y el de cavidad oral. Entonces, esta vacuna no solamente beneficia a la mujer, sino que también a los hombres. Y doctora, esta es una, perdón, completando, es una clara, también un claro ejemplo de las estrategias que se van complementando. El primer problema de salud, obviamente, es el cáncer de cuello en las mujeres por la frecuencia de la enfermedad. Y se pensó inicialmente en eso, en la enfermedad de mayor impacto. Y luego se realizó esta otra aplicación en varones también como una estrategia complementaria a la inicial, pero que también obviamente protege al varón. Pero siempre está pensado en la enfermedad de mayor impacto por la frecuencia y por la morbimortalidad, que es el cáncer de cuello en la mujer. ¿Ha tomado conciencia y ha aceptado la gran responsabilidad de la población? Porque el Ministerio de Salud Pública lleva adelante por distintos puntos de la provincia del Chaco. Es más, la vez pasada con la doctora Caire estuvimos haciendo una nota en la peatonal sobre la campaña de vacunación antigripal y el sarampión. ¿La gente se acerca, va? ¿Cuál es el porcentaje de asistencia para poder vacunarse? Bueno, tenemos una grave complicación con esto. En realidad, muchas personas responsablemente, incluso las personas mayores de 65 años, son como que los que más se preocupan y asisten. Pero después tenemos una situación compleja, que es las personas que no tienen indicación de vacuna quieren vacunarse. Entonces, por ahí hay oficinas enteras de algunos instituciones públicas que todos quieren vacunarse y no tienen indicación. Como dijimos al principio, no todas las vacunas son universales. Ustedes, por ejemplo, que se quieren si no tienen ninguna enfermedad de base, obviamente no tienen indicación y no tendrían, no es gratuita y obligatoria para ellos, si alguna de ellas estuviera embarazada. Sí, para los grupos de riesgos. Claro, por los grupos de riesgo. Sí, claro, para ellos sí. Entonces, las vacunas antigripales están destinadas para personas que tienen el riesgo de, si cursan un cuadro gripal, tengan una complicación. Si algunos de ustedes se engripan, van a estar molestos, enojados, malhumorados, con fiebre, 1 o 2 días en cama.
y ojalá se queden quietos y encerrados, así no andan distribuyendo virus por toda la ciudad. Pero o hay que hacer como en Japón, que se ponen un barbijo, sí, ¿no? También. Pero no es para contraer, sino para no contagiar. Exacto, pero no les va a pasar nada grave, o sea, van a tener unos días de menor actividad o de inactividad, pero tienen un riesgo prácticamente nulo de tener un cuadro gripal complicado. Pero si una persona se engripa y está embarazada o tiene una enfermedad grave, o sea, no una hipertensión arterial controlada, sino tiene una valvulopatía, alguna insuficiencia cardíaca, tienen problemas respiratorios graves. No si yo siempre estoy alérgico, bueno, no es un problema grave respiratorio. Entonces, esas personas que están cursando un cuadro, una enfermedad crónica grave, tienen indicación porque si se engripan, tienen el riesgo, no es que siempre, tienen un mayor riesgo de complicarse. Ahora, una persona que está con gripe o una criatura que está con gripe, ¿se puede ir a vacunar o tiene que esperar que le pase? En realidad siempre se indica que si una persona está con fiebre, no se vacune. No por el riesgo de vacunarse en sí, sino por dos cuestiones. Una, para no culpar a la vacuna de que causó la fiebre, porque si una persona se vacuna y da fiebre, sobre todo si es niñito, claro, comienzan todas las complicaciones. Y otra es para, definir cuál es el cuadro que está cursando, si es bacteriano, es viral y poder dar un tratamiento específico. Un minuto. ¿Qué recomendación le darían a la gente que nos está viendo respecto a la necesidad, a dónde hay, dónde pueden ir, cómo se deben de manejar? Ante la duda, el desconocimiento, no tienen carnet, no sé qué vacuna me falta, consultar en el centro de salud o en el hospital que tengan más cerca de su casa. Ahí le van a decir cómo hace, qué tiene que hacer y los vacunan también. Obvio, sí. Doctora, vacúnense porque si no los matamos, dígale. Sí, también. Obviamente hay que sacar los mitos. Muchas veces los mitos realmente contribuyen a retrasar todo un trabajo que se está realizando. El vacunador de su barrio es el que va a poder asesorar y completar el carnet tanto de niños como adultos, y recordar que la vacuna no es solamente una protección personal, sino es un acto solidario. Me protejo yo y contribuyo a proteger a los que están alrededor mío. Absolutamente. Bueno, vamos a un corte y volvemos en un minutito. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Llena tu mesa de sabor con los helados Pompiú. Compartilos en sus dos presentaciones tradicionales de 3 litros. Encontralos en el súper más cercano. Helados Pompiú. Sabores para compartir. Vení a Labia Pinturas. Ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas. Te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. Nuevas obras nos dan la posibilidad de trabajar bien y con calidad. Con la escuela en condiciones podemos aprender mejor. Este Zoom es completamente nuevo. La educación pública es la base de nuestro futuro. La educación de los niños es un derecho fundamental. Con el esfuerzo de todos, lo estamos haciendo. Chaco, Gobierno del Pueblo. Hola, bienvenido a mi nueva casa. Vení, pasa. Por fin dejamos de alquilar. Acá
ya podemos proyectar a futuro. Me abrazó mi hijo y me dijo, mamá, esto es vida. Con el esfuerzo de todos, lo estamos haciendo. Bloque y seguimos con este tema de las vacunas, de las necesidades de protegerse y todo lo demás. Y estamos viviendo lamentablemente en la provincia del Chaco y por supuesto en otras provincias vecinas también, las contingencias del clima, las grandes inundaciones. Y esto por supuesto genera situaciones adversas, situaciones que no queremos. Como por ejemplo la transmisión del dengue a través de este mosquito que se llama Aedes aegypti, que ya la vivimos en la provincia del Chaco hace tiempo atrás, recordarán en Sáenz Peña, en Las Breñas tuvimos algunos casos que son tremendamente dolorosos y hubo que lamentar pérdida de vidas también en algunos casos. Pero bueno, esto se está volviendo a dar. Hemos leído y escuchado a través de los medios de comunicación que hay más de 50 casos en el interior provincial. Y dijimos, bueno, vamos a hacer un programa para ver qué se está haciendo, qué se debe hacer, qué comportamiento debemos adoptar, porque lo conocíamos cuando se hicieron aquellas publicidades de como chaque al dengue, de cuidar los cacharros, de no juntar agua, de fumigar, pero ahora la cosa es mucho más grave por el agua que está viniendo. Si bien no se da esto cuando el agua corre, pero sí cuando el agua queda estancada. Pero no soy yo quien va a hablar de todo esto, sino la doctora Claudia Murachik, que es subsecretaria de Promoción de la Ciudad, y Verónica Vargas, que es jefa del Departamento de Vectores por Mosquitos. ¿De qué es esto? ¿Cómo es? Vectores por mosquitos. En realidad el departamento, buenos días, el departamento se llama Departamento de Enfermedades de Transmisión Vectorial en la provincia. Dentro de este departamento trabajamos en uno de los puntos en mosquito. En realidad en las enfermedades transmitidas por mosquitos. Mosquitas. Mosquitos y mosquitas. Son mosquitas, ¿no? Porque mosquitas, las que pican son hembras. Sí, son hematófagas porque necesitan proteína que sacan de nuestra sangre para poder poner sus huevos, como parte de su ciclo biológico, su ciclo natural. Claro, claro. ¿Y cómo les va ahora con todo esto que estamos viviendo? Bueno, en estos momentos tenemos un brote en la localidad de Castelli, con alrededor de 80 casos positivos y realmente la caída de grandes aguas ha dificultado mucho el trabajo en terreno. Realmente están trabajando en conjunto el equipo local, el equipo provincial y el equipo nacional, pero no dan abasto porque realmente estas aguas caídas impiden un poco el trabajo. Sí, están haciendo un desastre, sí. Obviamente esto tiene que ver con promoción de la salud. En realidad ahora no estamos cuidando la salud, no la estamos promocionando, ¿no? Porque deben estar trabajando estrechamente con ellos, ¿no? Sí, el Departamento de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores está dentro de la subsecretaría. O sea, se trabaja, es un trabajo de todo el año desde hace varios años, digamos, independientemente de quién ocupe un cargo. Ellos trabajan hace mucho tiempo en promover las acciones destinadas a intentar prevenir la aparición de nuevos casos y eventualmente cuando surge un caso, poder realizar en el menor tiempo que se pueda el control de foco, o sea, lo que se llama el bloqueo de casos. ¿Por qué? Porque esta reaparición del dengue, nosotros durante mucho tiempo no tuvimos dengue porque no teníamos el mosquito. El mosquito vuelve a ingresar a esta zona del país, lo tenemos hasta La Pampa, si no me equivoco, dentro del país. ¿Por dónde vino de nuevo? ¿Se sabe? A través de las... De Salta. De Salta. Se cree que Salta. Los salteños nos mandaron desde Bolivia. Claro, porque es considerada actualmente una enfermedad reemergente justamente por esta característica que destacaba la doctora. Epidemiológicamente, ¿cuántos casos de dengue hay en el Chaco? ¿Hay alta prevalencia o baja prevalencia? No, baja. Bueno, primero algunos puntos
te aclaro algunos puntos técnicos. La prevalencia habla de un lugar en donde se esperan todos los años una cierta cantidad de casos, un cierto porcentaje de casos. Nosotros hablamos más bien de incidencia, que son los casos nuevos. Actualmente, en la localidad de Castelli, como nombraba, tenemos alrededor de 80 casos positivos. Wow. Por las características en que se dieron, la frecuencia de casos y la distribución geográfica, estamos en un brote de tipo epidémico. ¿Se podría llegar a decir ¿Cuántos entonces? casos en estudio hay, doctora, actualmente? ¿En estudio en la localidad o en estudio en la provincia? En la provincia. Bueno, ahora tenemos alrededor de 20 casos en estudio, pertenecientes a distintos lugares de la provincia. Más los 80. Los 80 son positivos. Bueno, Por nosotros, para aclarar algo técnicamente, tenemos casos sospechosos, que son justamente los que están en estudio, que son aquellas personas que presentan sintomatología clínica, se presentan ante el médico y el médico los observa y dice, posiblemente podría ser una enfermedad transmitida por mosquito. Dentro de las enfermedades transmitidas por mosquito, podría ser dengue, que es el que más se conoce en realidad y que en estos momentos tenemos en la provincia. Cuando ese laboratorio tiene un resultado, en el caso de ser positivo, se convierte en un caso probable. Luego se toma una segunda muestra y es un caso confirmado. Hay un periodo, tenemos alrededor, lo que te decía, de 20 casos en estudio, porque tiene un periodo de procesamiento. A lo largo de la provincia tenemos una red de laboratorios de salud pública. Nivel central, que sería nuestro laboratorio central que funciona acá en Resistencia, y tenemos en distintas localidades, en Presidencia Roque Sáenz Peña, en el Hospital de Villa Ángela, en el Hospital de Las Breñas y en el de San Martín, que en esos lugares, y el de Castelli, que en esos lugares es donde actualmente también se hace el laboratorio. Todos los días desde esos laboratorios nos informan a la sala de situación, a la Dirección de Epidemiología, los distintos casos que van llegando y los resultados del laboratorio. Le pregunto, doctora, una cosita, le pregunto. ¿El síntoma general y específico es la fiebre quebrantahuesos? Es decir, una fiebre altísima y un dolor de huesos que no se puede estar. La fiebre suele ser, o sea, fiebres a partir de 38 grados, menos de 38 grados no es fiebre, ¿sí? Por definición médica, digamos, ¿no? Claro. Más de 38 grados de fiebre suele ser una fiebre alta, 39 grados, y se le llama así fiebre quebrantahuesos porque da mucho dolor osteomuscular. O sea, da dolor de huesos y da dolor de músculo muy importante. Pero hay otros síntomas, como son la cefalea, el dolor retroocular, ¿sí? Es un dolor característico que se siente detrás de los ojos, náuseas y vómitos, algunos casos de dolores articulares y un cuadro de tipo eruptivo, o sea, como una erupción que no es característica. Hay varios virus que dan erupciones. Bueno, el dengue es un virus que también puede dar una pequeña erupción, digamos, ¿no? Doctora, ¿hay vacunas para el dengue? ¿Y por qué hago esta consulta? Porque también voy a poner este ejemplo. Muchos hoy en día en esta parte del país están yendo de vacaciones hacia Brasil. ¿Sí? Y para diciembre, enero y febrero, y todos se agolpan por el dengue, si no me equivoco, la fiebre amarilla. Y ahora, si yo, por ejemplo, el año que viene me voy a Brasil, pero ya en esta época yo ya me quiero vacunar, ¿existen vacunas para el dengue? Existen, pero no están aprobadas todavía, o sea, están en fase de investigación. Con la dificultad, digamos, que es una vacuna tetravalente, o sea, trata de incluir los 4 serotipos de dengue, no sé, creo que están al tanto, pero hay 4 serotipos de dengue, DEN 1, 2, 3 y 4, y se fabrican con una porción del virus y tratan de generar una respuesta inmunológica que proteja. Nosotros tenemos mayormente en la zona circulación de dengue tipo 1, pero en el país tenemos dengue 1, dengue 2 y dengue 4. Eso es lo que tenemos en este momento. ¿No mutan? Que yo sepa, no. Yo tengo un amigo mío que es médico que me estuvo contando bastante del tema y me dijo que la gravedad de todo radica en la segunda infección. El tema no es la primera infección. Es un tema que vas a encontrar las dos opiniones al respecto. O sea, en un primer momento sí se pensaba. ¿Por qué?
porque una infección por virus, algún tipo de los 4 serotipos de virus dengue, genera una respuesta inflamatoria, ¿sí? Esa respuesta queda en la memoria del cuerpo. Entonces, lo que se dice es que con el ingreso de un segundo tipo de virus, la respuesta inflamatoria sería mayor. Inflamatoria hablamos de todo un montón de sustancias que se liberan en el cuerpo y que producen efectos en los distintos órganos. Pero ese concepto que lo vas a encontrar, no está muy claro que sea así. O sea, es como que la idea es como que la primera infección te deja susceptible y con la segunda haces un cuadro de mayor importancia clínica. Eso en este momento está bastante cuestionado. ¿Se podría llegar a decir entonces que es algo que no se ha podido erradicar de nuestra provincia? Porque si bien hubo un año, como dijo Jorge al principio, en el que fue algo muy fuerte, digamos, es algo que siempre está presente, tipo todos los años está 1 o 2 casos. Y la siguiente pregunta es, de estos 80 casos confirmados que hay, digamos, ¿hay un síntoma en común, digamos, entre ellos que sea muy fuerte, digamos, indicador? La primera pregunta, lo que hay que eliminar es el mosquito. Entonces, el mosquito, la eliminación del mosquito tiene que ver con un compromiso comunitario, un compromiso personal, como se hablaba antes con vacunas, ¿no es cierto? Uno tiene un compromiso propio, pero si yo tomo las medidas en mi hogar para prevenir el crecimiento del mosquito y mi vecino no lo toma, los mosquitos del vecino me van a picar a mí. Entonces, en realidad es un compromiso social destinado al control del crecimiento del mosquito. ¿Cuál es la distancia que vuela el mosquito? Aproximadamente el mosquito se habla de que podría llegar a volar 100 metros, aunque algunos hablan de unos 400 metros. Por eso es que cuando hacemos bloqueos de foco, que quiere decir tratar de evitar nuevos casos, siempre lo hacemos en un derredor de 9 manzanas con respecto al domicilio del paciente. 900 metros. No. El domicilio del paciente, una manzana, hacia adelante, una hacia atrás. Sí, a los costados, claro. Sí, 100 metros de radio. 9 manzanas. Digamos. Correcto, sí. Por esa creencia, digamos, de que la Aedes aegypti podría llegar a volar. Hablando de la prevención, un tema actual es las constantes inundaciones que hay. Con respecto a eso, yo no estoy viendo que se estén fumigando y yo considero que eso sería muy importante en este momento, considerando que hay inundaciones, hay tormenta, hay vientos. En mi cuadra, vamos a ponerlo como ejemplo, se inunda. Con los vientos se caen botellas, se caen vasos, entonces hay un montón de recipientes que quedan con agua, que vos los podés ir limpiando, pero siguen habiendo. Y no estoy viendo que estén fumigando eso, que yo creo que sería más importante hacerlo ahora. Bueno, mira, para contarte algo, siempre en epidemiología, cuando actuamos sobre una enfermedad, evaluamos cuáles son todos los componentes de la cadena. Creemos que el componente más lábil dentro de esta enfermedad es el mosquito, por lo tanto queremos atacar el mosquito. ¿Qué pasa con la fumigación? La fumigación lo que hace es matar el mosquito adulto, o sea, el mosquito que está volando. Por eso es que nosotros más bien hacemos hincapié en los otros ciclos o etapas del mosquito, más bien en su etapa acuática. ¿Por qué? Por ejemplo, para que tengas un dato, el mosquito, más bien la mosquita, al tomar las proteínas de nuestra sangre, deposita sus huevos y hablan los que estudiaron el comportamiento del mosquito que entre 50 y 500 huevos por cada deposición que ponen huevos, y en un periodo de un mes y medio, que es lo que vive, podrían llegar a poner hasta 3 a 4 veces. Y desde que pone el huevo, por las condiciones climáticas, de humedad y demás que tenemos en nuestra zona, en 7 a 10 días podríamos llegar a ver esos mosquitos volando. Por eso es más importante la eliminación de criaderos, el tratamiento a nivel de su ciclo acuático, que más bien de su ciclo adulto. Porque la fumigación también se habla, de que aproximadamente solo el 40-45% de los mosquitos volando harían contacto con el insecticida que está volando, que toma contacto con el cuerpo y de esa manera mata el insecto. No tiene efecto residual. Claro. Tiene un pequeño efecto residual, pero se habla de que aparentemente el 40-45% solamente podrían llegar. Es muy bajo. Porque algunos, sí,
es más efectivo realizar una eliminación de criaderos que una fumigación. Y si hay algún caso que, digamos, todavía no está confirmado, pero tiene los síntomas claves, ¿cómo se le podría llegar a tratar a esa persona? ¿Se le recomienda reposo? ¿Se lo interna, se lo aísla de las demás personas? ¿Cómo es ese caso, digamos? Es un poquito como decía la doctora Fabiani hoy, que si tenés gripe, por favor, hacer reposo y no te conviertas en un dispersor. Pero además tan doloroso que lo acuestes. Sí. En general es muy doloroso, pero hay un gran porcentaje de casos que son asintomáticos también. Entonces, cuando hay un caso en estudio, lo que se hace es lo que se llama bloqueo entomológico. O sea, tienen que evitar que le pique el mosquito. O sea, la persona tiene que utilizar repelentes, tienen que utilizarse repelentes en el domicilio, los convivientes tienen que ponerse repelente y por eso se usa el mosquitero también. O sea, porque el problema es el mosquito, o sea, la transmisión no sucede de persona a persona. Entonces, lo que hay que evitar es la picadura del mosquito y que éste actúe como dispersor. Y un poco tiene que ver, o sea, las inundaciones son un factor que influye, ¿sí? Pero en realidad nosotros tenemos que tomar conciencia que esto es un cuidado diario todo el tiempo, no importa si hay inundaciones o no hay inundaciones, o sea, no hay que tener los recipientes que sean factibles de juntar agua, hay que eliminar toda la basura que se pueda, hay que eliminar los basurales dentro de las zonas que son baldías, porque en todos esos lugares se puede juntar agua. Doctora, le pregunto una cosita. ¿El repelente lo uso todo el día? ¿Lo uso en determinados horarios? Pregunto. Eso quería también consultar porque, por ejemplo, yo he utilizado repelente dentro de mi casa y me picaron igual los mosquitos. Los que no son mosquitos. Y a un amigo lo que le pasó, esto es más gracioso todavía, puso la tablita de Fuji. Los mosquitos vinieron, se la apoyaron sobre la tableta de Fuji y seguían vivos toda la noche. O sea, están inmunes. Hablemos de otra marca. Tiremos chivos. Sí, primero que hay que ver el producto, si es aerosol, si es en crema y demás, y cuánto dura, porque dependiendo de lo que diga el prospecto del producto, es la cantidad. Se habla de que hay un mayor vuelo o frecuencia de vuelo del mosquito en los horarios en donde amanece y en el ocaso, anochece, digamos. Lo que no quiere decir que en otro momento no haya mosquitos. ¿Por qué? Porque la característica que tiene la Aedes aegypti es que es de tipo domiciliario. Sí. Entonces también puede estar en penumbras. Doctora, le hago una pregunta. Estamos hablando de repelentes, estamos hablando de mosquiteros, estamos hablando de productos que hoy cuestan plata. Normalmente en los barrios más carenciados es donde se da ese tipo de cacharros, de basura y de todo lo demás. No tienen medios para comprar repelente. ¿Qué le decimos? Bueno, cuando nosotros tenemos, un poco complementando lo que dijo la doctora y la pregunta de la señorita, cuando nosotros tenemos un caso sospechoso, o sea, caso sintomático, se activa una serie de alarmas desde salud pública en donde una es la asistencia del paciente. Una de las cosas con lo que se le asiste, por ejemplo, es con el repelente, porque queremos impedir que el mosquito le pique. También hacemos otras acciones, como por ejemplo la búsqueda activa de febriles, que quiere decir ir casa por casa en este área que yo le decía de 9 manzanas, para ver si hay otras personas que podrían llegar a estar sintomáticas, y se complementa con la eliminación de criaderos, y en el caso de que ese paciente de positivo, se fumiga también. ¿Hay o un paciente sospechoso con antecedentes de viaje, también se hace la fumigación. ¿Hay colaboración de la gente? Porque sabemos que nosotros hemos recorrido mucho, la vez pasada con el dengue, que le regalaban a todos el off verde ese tan fuerte que se daba muchísimo ahí en la zona, en el interior de la provincia, pero también vimos la resistencia y la falta de colaboración, sobre todo para erradicar los basurales. Sí, ese es un gran problema que tenemos. Hay muchos barrios en los que sin problemas los técnicos del Ministerio de Salud pueden ingresar a las casas y pueden hacer la efectiva eliminación de criaderos, pero hay mucha gente que realmente no colabora. Bueno, con respecto a lo que decía Jorge recién, por ese lado hoy iba mi pregunta también. Hay mucha difusión, mucha promoción que se lleva hace muchos años con respecto al mosquito, pero lamentablemente todos los años siempre tenemos casos y no logramos erradicar.
¿Ustedes qué creen? ¿Cuál es el problema que, si bien la doctora también lo termina de mencionar, puede ser un problema cultural, que no se puede eliminar las larvas, que la gente es sucia, que no cuida su domicilio? O sea, uno dice, si no colabora con la sociedad o con el barrio, menos lo va a hacer, mejor dicho al revés, si no lo hace en su casa, menos lo va a hacer con su entorno. Entonces, ¿es un problema cultural o hay alguna falencia en esta promoción, en esta difusión, o alguna estrategia que el Ministerio de Salud Pública esté llevando adelante y no esté pegándole en el blanco? ¿Usted qué creen que es el problema? Yo creo que es muy difícil eliminar el mosquito, sí, pero que hay muchas cosas para hacer y para seguir mejorando también, digamos, ¿no? Porque si no uno diría, bueno, ya está, y no hace nada, digamos, ¿no? El trabajo todo el equipo de epidemiología es excelente. O sea, estamos hablando de un número importante de casos en Castelli, pero en realidad el trabajo es conjunto. ¿En qué sentido? Si yo como médico veo un caso sospechoso de dengue y tomo las medidas necesarias, pido la serología y no denuncio, ya estoy llegando tarde. O sea, tenemos el mosquito, tenemos provincias alrededor que tienen un importante número de casos y tenemos nuestro país limítrofe, que es Paraguay, que tiene muchísimos casos. Entonces no hace falta irse a Brasil. Con irse a Encarnación, con cruzar a Pilar, con irse hasta Asunción, uno está en zona de alta prevalencia. Entonces, ahí también uno tendría que estar con repelente todo el día, no solamente acá en momento de inundaciones. Pero esto es un trabajo preventivo durante todo el año, porque la gente está el dengue latente en los medios de comunicación, en los portales, en los diarios, y instalado en una época, por ejemplo, determinada, y es como que todos lo hacen o empiezan a vacunar, a comprar repelente y a hacer limpiezas, algunos en sus casas, pero en una temporada. Pero yo creo que esto es un trabajo... Es un trabajo continuo. Entonces, vos, como tenemos el mosquito acá y tenemos que tratar de erradicar el mosquito, pero el mosquito también se traslada, ¿Es autóctono, doctora? ¿Doctora? No. No. Vive por las condiciones que presenta nuestra región, puede llevar un ciclo biológico normal, digamos. Pero autóctono nosotros llamamos cuando es propio, por ejemplo, en el caso de aquellos pacientes en donde no refieren haber ido a algún lugar en donde esté circulando el virus. Una última pregunta que es, estuvimos hablando de los métodos de prevención. Se hablaba mucho cuando empezó toda la cuestión de las personas que tenían, por ejemplo, la pileta o el pelo pincho todo el año, decían que tenían que tener los filtros de la pileta prendida una vez a la semana, porque decían que era un foco también de criadero de mosquitos. ¿Eso es un mito? ¿Eso es verdad? ¿Es un método, sería un método para eso? En una piscina. El cacharro también de agrego. El cacharro también de los que tenemos perros o gatos del agua. Sí, a lo largo del año se trabaja con este tema de la eliminación del mosquito, no solo en esta temporada. Por eso es que hacemos eliminación de criaderos. Cuando hacemos eliminación de criaderos, justamente nos encontramos con esta situación en las piscinas, en donde dejan agua estacionada durante mucho tiempo. Entonces, todo el año. Entonces, lo que se hace es un tratamiento con larvicidas. O se elimina el agua o se trata de matar esa fase. ¿El cloro hace efecto también? ¿Si le echan cloro o no? Y es más efectivo el uso de larvicidas, productos que nadie lo específicos. Sí, nosotros cuando hacemos el tratamiento focal y el tratamiento... Pero la gente que tiene piscina no lo usa. Claro. No, hay que ser realista, ¿no? Claro, por supuesto, estamos hablando de la periferia. No, hablemos de lo que el tipo que tiene una pileta en la casa, se supone que es un tipo que tiene medio para comprar una larvicida. Ninguno lo pone. Las cámaras de bicicleta también, que por allí uno la tiene colgada en la pared, es otro problema. Claro, todo aquel lugar donde puedes juntar agua limpia con paredes lisas y un lugar oscuro en donde el agua no se encuentre en movimiento y no tenga gran cantidad de materia orgánica, porque cuando hay mayor cantidad de materia orgánica, por ejemplo una cuneta, tiende a la proliferación de otros tipos de mosquitos, no el Aedes aegypti, pero sí cules, anófeles. Sí, seguro. Un consejo, vos se nos acaba el tiempo. ¿Un consejo? Nada, ser solidarios entre todos.
son medidas sencillas que a veces cuestan mucho implementarlas en el día a día, y la colaboración con los equipos cuando comienzan a trabajar en terreno, abrir la puerta de la casa, sacarse todas las dudas y colaborar para que se puedan controlar los casos. Bien, señores, el programa terminó. Yo voy a ser un poco crudo en esto. A ver, ser pobre, carenciado, ser una persona ignorante o analfabeto inclusive, que cada vez hay menos en la provincia del Chaco, no se necesita ser mugriento, ni sucio. Para esto es una cuestión de educación, es una cuestión de principios. Porque lo que decía la doctora es cierto, ¿no? Acá tenemos que colaborar entre todos. Y usted ve en algunos lugares o en algunas casas, en los barrios periféricos, donde están viviendo en el medio de un basural. ¿Esto qué es? Pregúnteselo usted mismo. ¿Qué es? ¿Le gusta vivir en el medio de la mugre? Seguramente que no, a nadie le gusta vivir en el medio de la mugre, ¿no es cierto? Hay que recapacitar y tenemos que colaborar, sobre todo en estos momentos que estamos pasando en la provincia con las inundaciones y este flagelo que nos azota además, y tantos otros, porque después que se va el agua empiezan los problemas. Todos tenemos que colaborar. Y si les resulta mal lo que les dije, lo lamento, porque así pienso, me hago cargo. Chao, hasta la FIDA. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Nuevas obras nos dan la posibilidad de trabajar bien y con calidad. Con la escuela en condiciones podemos aprender mejor. Este Zoom es completamente nuevo. La educación pública es la base de nuestro futuro. La educación de los niños es un derecho fundamental. Con el esfuerzo de todos, lo estamos haciendo. Chaco, Gobierno del Pueblo. Llena tu mesa de sabor con los helados Pompiú. Compartidos en sus dos presentaciones tradicionales de 3 litros. Encontralos en el súper más cercano. Helados Pompiú. Sabores para compartir. Vení a Casinos Gala y viví tu día de suerte.